En Disney no queda nadie que pueda hacernos volver a amar Star Wars. La gran esperanza de muchos fans era este hombre, Dave Filoni, director, productor y escritor de cine y televisión. Pero henos aquí, con la temporada 1 de la serie Ahsoka acabada, la primera gran serie en live action creada por Dave Filoni en solitario, y me tiene deseoso de verme 6 meses en el futuro, para con la serie ya en frío, volver a preguntar a todos estos fans y ver si alguien sigue creyendo entonces que Dave tiene el talento necesario para revivir esta franquicia. Porque hoy quiero analizar las terribles incoherencias narrativas en el guión que he visto en esta serie y la simpleza, infantilismo y sinsentidos de sus personajes. Reconozco que es una serie que tenía potencial, buenos efectos especiales, en general un buen casting, aunque desaprovechado por el director, personajes ya establecidos con un interesante y en algunos casos excelente trasfondo, y a pesar de todo ello, este potencial fue desperdiciado, como lo fueron las 5 o 6 horas de metraje que se podrían haber quedado para contar lo que han contado en hora y media de película. Entiendo que el hecho de ver escenas de acción con sables de luz y a personajes reconocidos por los seguidores de Rebels y Clone Wars, o los cameos esporádicos de Anakin Skywalker y en este caso C-3PO, puedan ser suficientes para entusiasmar ligeramente a algunos fans. Pero ver un guión tan perezoso en estas series tan caras basadas en franquicias que llevo años amando es algo que acabo considerando un insulto a la inteligencia de nosotros los espectadores y a George Lucas, su creador. Llamadme viejo amargado, hater o Darth Vader, pero al menos os explicaré por qué y leeré después vuestra opinión en los comentarios. Empezando por los temas centrales de la historia y ya entraremos luego a analizar los personajes porque no tienen desperdicio. Y quiero tratar 3 temas en concreto. El central, que supone la búsqueda de Thrawn y la peligrosidad que representa para la Nueva República, la relación maestro y aprendiz entre Ahsoka y Sabine, en especial, y el uso de la fuerza, que vamos a hilar un poco con el segundo punto. La serie se pone en marcha con la búsqueda del almirante Thrawn, que supuestamente representa una gran amenaza para la Nueva República. Para encontrarlo, tenemos desde el principio a Ahsoka y a Morgan Elsbeth, bruja de Dathomir, buscando un mapa que las puede conducir a la galaxia donde se encuentra Thrawn. Sí, queridos amigos, otra búsqueda de MacGuffin más en el Star Wars de Disney. Pero bueno, siendo sinceros, es un recurso muy usado en historias de aventuras y creedme es el menor de los problemas de esta serie. En esta parte de la trama, considero fundamental que la serie nos hubiese mostrado motivos por los que el regreso de este almirante del Imperio representa una gran amenaza para la República. Por un lado, exponiendo la peligrosidad que Thrawn supone por su increíble intelecto y astucia, como exponen de manera brillante en sus novelas, y a la vez mostrándonos los puntos débiles de la Nueva República. Por ejemplo, podrían haber expuesto algo así como el débil control que ejercen sobre los planetas del borde exterior, y cómo una serie de planetas con fuertes restos de imperialistas podrían haberse sublevado y unido a Thrawn en caso de que éste regresara. Pero como veremos cuando hablemos de Thrawn, la serie de Ahsoka fracasa estrepitosamente mostrándonos el peligro que representa. En lo que respecta a la Nueva República y sus debilidades, no tanto, porque sí es cierto que en el capítulo 2 aparecen restos de imperialistas trabajando para la Nueva República, que habían estado construyendo, en secreto, por órdenes de Morgan Elsbeth, el Anillo de Sion. Pero lo que expusieron más claro fue la estupidez, y dejar que sea más claro, la tremenda estupidez del gobierno de la Nueva República. Un senado así me ayudó a creer que la República corre a peligro. El problema es que es tan estúpido que me hace inverosímil que un gobierno así surgiera de la rebelión que derrocó al Imperio Galáctico. Lo que esperaba de una historia en esta época, justo al inicio de la Nueva República, era un duelo de titanes, entre una república con una fuerte presencia de Leia y Han participando en su construcción y con el soporte de Luke a medida que reconstruye la Orden Jedi, versus un almirante Thrawn astuto, manipulador y peligroso. Lo que acabé sintiendo viendo a Ahsoka fue que estaba presenciando un duelo entre 2 tontos muy tontos. Empezando por la Nueva República. En el capítulo 3, Hera informa de que han descubierto restos de imperiales, ayudando en los astilleros de Elsbeth a construir 9 hiperpropulsores para propulsar algo más grande que nada de lo que la República esté construyendo, literalmente. Y que al descubrirlo, fueron atacados no solo por los imperiales trabajando en los astilleros, sino por lo que parecen ser 2 Sith. Además, sospecha que todos estos acontecimientos podrían estar relacionados con el retorno del almirante Thrawn. Y a pesar de todo esto, los senadores negarán a Hera, disculpad mis modales, la general Hera, que mande ni un solo recurso a investigar para qué se han estado usando estos hiperpropulsores.
Y esto después de admitir que tienen antiguos miembros del Imperio trabajando en todos los niveles de administración e infraestructuras de la República. Algunos lo llamarán arrogancia, pero siendo sinceros, teniendo pruebas de que puede haber 9 destructores de estos sueltos por ahí y no hacer nada al respecto es pura estupidez, por parte de un gobierno que ha salido de una guerra. Por cierto, un punto importante, nada de todo esto ha sido mencionado a Luke por parte de Ahsoka, a pesar de que se conocen, según Disney Lore, o a Leia o Han por parte de Hera. Y esto me parece un problema, ya no porque Disney esté tratando de arruinar y borrar la importancia de todos los personajes legados de la saga Skywalker, como ya comenté en mi anterior vídeo, sino porque más adelante, cuando la general Hera desobedezca órdenes y sea juzgada por ello, sí que usarán el nombre de Leia como Deus Ex Machina para librarla de todos los cargos. Vamos a analizar esta otra escena en detalle porque os juro que no me podía creer la cantidad de sinsentidos que vi en todo este consejo de guerra. Para poneros en contexto, Hera ignora las órdenes de la República y decide ir ella personalmente a investigar con su nave y 5 alas X como único recurso de la República. Curiosamente, llegarán a tiempo para ver personalmente el colosal anillo de Sion, perder 2 alas X en el proceso y localizar a Huyang y a Ahsoka. Bien, atentos ahora, ¿recordáis que la República no podía permitirse recursos para investigar esta amenaza? Pues después de que una general decida desobedecer sus órdenes y desplegar 5 cazas que ya me dirás cómo les afecta, sí que aprueban enviar recursos para llevar a esta general a un consejo de guerra. Y 3 cruceros, ni más ni menos. What the fuck? De esto solo puedo suponer que antes el Senado estaba actuando como niños emperrados en negarse a ver la amenaza y que no querían permitir el despliegue de unos recursos de los que claramente sí disponían. Y como veremos en el Consejo de Guerra, están dispuestos a degradar a Hera de su posición como general por estos hechos. Y la respuesta de Hera, ¿cuál es? Mofarse del Senado, como otra niña petulante, en lugar de entregar pruebas de todo lo que ha descubierto. No muestra el escáner del anillo de Sion, que si no hicieron ellos al verlo, definitivamente hizo Huyang. Tampoco muestran los restos de la escaramuza que se dio en ese planeta, o explica cómo perdieron 2 de los 5 cazas que tanto parecía importarles al Senado. Absolutamente ninguna prueba. Nada de esto es explicado. Llega un punto en el que la estupidez de Hera, al no mostrar todas estas pruebas, justifica la estupidez de la República al no dar ninguna importancia a esta amenaza. Yo estaba ahí contemplando la escena perplejo, viendo cómo se desarrollaba el Consejo de Guerra, exasperado con el Senado por no evaluar una amenaza que es real, exasperado con Hera por no presentar las pruebas de las que dispone. Y finalmente, oigo un sonido familiar que me explica por qué Disney ha decidido ir por esta ruta. Hera es salvada por el cameo de C-3PO, que trae órdenes de Leia, la cual miente y dice que Hera seguía sus órdenes como consejera del Consejo de Defensa Galáctico, o algo similar. Obviamente es mentira, pero absuelve a Hera. ¿Era innecesario resolver esta escena así, después de tener pruebas más que evidentes de la amenaza que podían convencer al Senado? Pues yo diría que sí. ¿Era una excusa barata para hacer un cameo de C-3PO y sacar el nombre de Leia de por medio? Probablemente. Pero lo que más me mosqueó es que toda esta escena crea otro sinsentido en la trama. Si Leia podía probar esta misión y apoya y confía en Hera lo suficiente para mentir por ella, ¿por qué Hera no acudió a ella en el episodio 3 para poder desplegar las tropas con permiso en lugar de acudir al Senado? Una incongruencia más en una escena ya de por sí incongruente, que podría haberse resuelto de manera lógica, pero no se hizo para poder introducir un cameo más. Disney Wars en estado puro. Esta es la República. Pero ¿qué hay de Thrawn, el astuto y peligroso villano? La verdad es que no representó una amenaza real para mí en ningún momento. Tan solo mencionan que es peligroso en varias ocasiones, sin darnos a entender por qué, de qué es capaz o de qué recursos dispone, o ninguna mención de lo que logró en el pasado. De modo que hasta el episodio 6 solo te preguntas ¿quién es este tipo? Sobre todo si no te has visto Rebels o leído las novelas. Bueno, lo de las novelas da igual, porque se la pasan por el forro de los cojones. En cualquier caso, no os creáis que Thrawn mejora para nada después de su aparición en el episodio 6. Todas las decisiones que le vemos tomar resultan ridículas, y cada vez que sufre una derrota, actúa como si fuese un resultado aceptable y como si todo fuese según lo previsto. Dejar que ponga algunos ejemplos. Primero, deja escapar a Sabine para ver si encuentra a Ezra. Su plan
hacer que Baylan y Shin la persigan y acaben con los dos si llegan a reunirse, lo cual me deja con muchas preguntas en ese episodio. ¿Por qué esperas a que se reúnan para acabar con ellos y no acabas o retienes a Sabine y luego vas a por Ezra? Tened en cuenta que él le ha dado a Sabine toda la información que necesita para dar con el último paradero de Ezra, de manera que tiene la misma información que Sabine y muchos más recursos que ella para encontrarlo, sin necesidad de soltar a Sabine. Peor aún, momentos más tarde, descubrimos que las 3 grandes brujas de Dathomir, que han estado ayudando a Thrawn todos estos años, pueden localizar personas por arte de magia. De hecho, le informan de que Ahsoka se aproxima al planeta. De modo que, ¿por qué no localizó y acabó con Ezra con la ayuda de estas brujas en algún momento durante todos estos años? No estaba ocultándose en el otro extremo del planeta, sino unas horas en lobo de la localización de las brujas. De hecho, cuando se entera de que Ahsoka se acerca en el interior de unas ballenas, ordenará el ataque a las ballenas y la destrucción de su nave. Y cuando fracasa, retira a los cazas que la persiguen. Según él, porque dejando escapar a Ahsoka, será capaz de conocer sus motivaciones y estar después un paso por delante de ella. Sí, dejando escapar a tu enemigo y dándole tiempo para adaptarse a una galaxia desconocida para ella, te dará a ti ventaja para estar un paso por delante. No me preguntéis la lógica detrás. Ni su consistencia, porque 2 minutos después decide que las brujas volverán a localizar su paradero para ordenar un bombardeo en su posición. Ok. Aún así, Ahsoka volverá a escapar del bombardeo, así que Thrawn decide volver a enviar los 3 cazas que él mismo había ordenado minutos antes retirar de la persecución. Y persiguiendo a Ahsoka se van a juntar con los 2 escuadrones, con sus respectivos transportes de tropas que han enviado a acabar con Sabine y Ezra. Y curiosamente, en vez de volar por los aires con los cazas y los transportes de tropas, la posición terrestre en la que se encuentran los protagonistas indefensos, deciden desembarcar las tropas, que obviamente son derrotadas en tierra, para luego retirarse en lugar de atacar por el aire y acabar con todos los Jedis. Y toda esta estupidez es considerada una victoria, porque les hizo perder tiempo, según el propio Thrawn, que poco después ordenará a otros 2 cazas acabar con el grupo de Ahsoka, cuando antes ordenó a 3 retirarse cuando tenían el apoyo adicional de 2 escuadrones. Un sinsentido, lo mires por donde lo mires. 2 cazas, por cierto, que volverá a perder, y tras ser derribados lo consideró otra victoria, porque la nave Jedi ha sido dañada y han vuelto a perder tiempo. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Hasta que les interrumpió, estaban avanzando a 20 km por hora. Podrías haber aligerado el transporte en el Quimera de lo que sea que estés cargando y pirarte de allí y no volver a saber nada del tema. En fin, por estas y decisiones similares a lo largo de los episodios en los que Thrawn hace aparición, es el motivo por el que la amenaza que representa es totalmente irrisoria. Ni siquiera fueron capaces de acabar con 3 Jedis. Por conseguir, no consiguieron matar a ninguna de estas tortuguillas. Así que dejad que Thrawn vuelva a la galaxia y los Ewoks se encargarán de él, no problema. Pasemos a nuestras protagonistas, Sabine y Ahsoka. 2 personajes lamentablemente unidimensionales. Ahora mismo, pensando en Ahsoka durante toda la temporada, solo soy capaz de imaginármela con los brazos cruzados y la sonrisilla confiada en la cara. Ni rastro de emoción, alegría o preocupación. Algo parecido pasa con Sabine, que además toma decisiones como poner toda la galaxia en peligro para poder reunirse con Ezra, para luego tener una reunión totalmente falta de emoción cuando lo encuentra. Mirad esto. Y eso que llevan 9 años separados. Ha puesto en peligro toda la galaxia por él. El resto de episodios tampoco me hicieron ver que hubiese una amistad estrecha entre estos 2 personajes que actuaban más como 2 colegas yendo de excursión un fin de semana. Por otro lado, en los 2 primeros episodios de la serie se tomarán muchas molestias en contarnos la relación que hay entre Ahsoka y Sabine, cómo antaño fueron maestro y aprendiz, y cómo ese vínculo se vuelve a formar al final del episodio 2, porque Ahsoka necesita ayuda para detener el regreso de Thrawn y Sabine quiere encontrar a Ezra, que aparentemente, o al menos hasta que lo consigue, como hemos visto, parece ser su motivación principal. Pero esta relación solo consistirá en una breve escena de entrenamiento en el episodio 3 y una conversación en el 8. No hay mayor desarrollo. Y en ese breve periodo de tiempo, sin embargo, Ahsoka es capaz de desmentir todo lo que sabemos sobre la fuerza. Ahora cualquiera, poniendo el suficiente empeño y trabajo duro, puede utilizar la fuerza. Ya no es necesario ser sensible a la fuerza o tener un mínimo número de midichlorianos para poder usarla. Solo tienes que trabajar duro y creer en ti mismo. Genial, Disney.
Lo mejor de todo esto es que Disney nos va a demostrar todo el trabajo duro que una persona con cero talento para el uso de la fuerza, según el propio Huyan, necesita para convertirse en Jedi. Darme tan solo unos segundos. Si no hubiesen dicho que Sabine era un caso perdido en el uso de la fuerza en esta misma serie, hubiese creído que su talento está solo por debajo de la mismísima Rey Palpatine. Porque en su cuarto intento ya está trayendo sables de luz, lo que a Luke le costó mucho más, y en el quinto está haciendo a Ezra volar por los aires, sin ningún tipo de problema. Alguno me dirá que lo mismo estuvo meditando o entrenando de algún modo entre estos eventos, pero no lo vais a ver en la serie, no hacen alusiones a ello, ni siquiera hay espacios de tiempo en la trama que no aparezcan en pantalla donde podamos intentar justificar que Sabine ha estado entrenando. En fin, otra obra de Disney desmitificando la fuerza, nada nuevo bajo el sol. Si os soy sincero, en muchas ocasiones, a pesar del dinero invertido, cuando veo el universo expandido de Filoni me cuesta creer que estoy viendo Star Wars tal y como Lucas lo concibió en sus películas. Ya no solo por conceptos como el mundo entre mundos o las brujas de Dathomir, sino porque si me pones clips como estos fuera de contexto, a mí directamente me venían a la cabeza viendo la serie, la verdad. ¿Te crees que estás viendo The Witcher Blood Origins? ¿Espadas saliendo de un fuego secreto? Y parece que el Señor de los Anillos no tuvo suficiente con anillos de poder porque vaya tela. Ahsoka la gris pasa a ser Ahsoka la blanca, muy sutil, pero no tan sutil como los Argonath. En este caso apuntando al Monte del Destino, brillando en el horizonte. Aún estoy debatiendo si esto se parece más a Minas Tirith o Minas Morgul. ¿Usan la voz las brujas de Dathomir como en Dune? Tal vez Hedwig me pueda traer la respuesta a todas estas preguntas. Y esto no está inspirado en samuráis, estos son armaduras samuráis directamente. Menos mal que estaba Huyan para hacer referencia a la propia Star Wars y sacarme de dudas. Solo quiero decir una cosa. Disney tiene una de las franquicias más populares, con uno de los universos más grandes y diversos que te puedes echar a la cara. Obviamente, Lucas se inspiró en muchas cosas para crear Star Wars, pero no hay nada en sus películas que me hiciese pensar en otra franquicia o en otro mundo. Tenía su propio sello de identidad después de integrar las referencias en las que se inspiraba. Jon Favreau en la temporada 1 del Mandaloriano también lo consiguió, pero Ahsoka no deja de hacer referencias a otras franquicias y a la propia Star Wars. El mismo Filoni duda de la capacidad que tiene su obra de sostenerse por sí misma. Visto lo visto, con razón, y lo mismo le pasa al Star Wars de Disney con Kathleen Kennedy a la cabeza. Star Wars es una franquicia única y fuerte, amada por millones de personas en todo el mundo. Merece a alguien con talento capaz de seguir enriqueciéndola y llevando maravillosas historias en una galaxia muy muy lejana a la pantalla. La gente a cargo de Disney y Star Wars a día de hoy, salvo contadas excepciones, están haciendo fanfictions sin identidad y sin coherencia. ¿Se pueden disfrutar? Sí, si solo quieres ver batallitas con espadas láser, pero nada más. Este es el Star Wars de Disney, y en una galaxia como esta, nuestros caminos se volverán a cruzar muy fácilmente. Hasta que eso ocurra, buen camino. Y para comentar noticias de la semana y actualidad en el mundo del entretenimiento, os invito a uniros a mis directos. Que la fuerza os acompañe.